Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver un ejercicio de un subespacio vectorial definido para los polinomios, perdón, de grado 2, tal que la imagen evaluada en 1 más la imagen de la derivada, también evaluada en 1, me da el número 0. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es caracterizar estos polinomios y vamos a encontrar una base para este subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, uno podría demostrar de que ese espacio vectorial, porque es cerrado para la suma, etcétera. Entonces, eso se lo dejo a ustedes, asuman de que sí es subespacio vectorial, pero recuerden de que para demostrar de que algo es subespacio vectorial, si tenemos, por ejemplo, por demostrar que tenemos un elemento Q y un elemento P que pertenecen a U, se debe cumplir de que alfa por Q más P también pertenece a U. Si se demuestra eso, quiere decir de que es subespacio vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dar, esto queda como tarea para ustedes, y lo que vamos a hacer es, vamos a dar un vector base. Eso quiere decir que vamos a asumir de que conocemos el vector, en este caso polinomio, que pertenece al subespacio vectorial, por lo tanto veamos si cumple con las condiciones impuestas. Entonces vamos a calcular si este sería mi polinomio base, calculemos el polinomio base de su derivada. Entonces la regla de la derivada para las potencias de x es muy sencilla. Baja el 2 para el primer elemento, baja en 1, entonces me queda elevado a 1, que podemos no escribirlo. Y la derivada de b por x es la constante b multiplicada por la derivada de x, que baja al 1, y me queda x elevado a 1 menos 1, que es x elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, esto es b. Esto asume de que uno sabe las nociones básicas de cálculo diferencial. Entonces, lo que se debe cumplir es que p de 1 más p' de 1 debe ser igual a 0. Entonces, lo que queremos es encontrar reglas para a, b y c para que eso se cumpla. Entonces, cuando evaluamos en 1, la primera ecuación, o la primera evaluación, mejor dicho, nos da a más b más c, porque reemplazamos el x por 1 y me queda a por 1 al cuadrado, que es 1. A por 1 es a más b por 1, que es b, y más c, que siempre es b, que siempre es c, perdón. Y la derivada evaluada en el 1, esto nos da 2a por 1, que es simplemente 1, más b. Si hacemos esa suma, vemos que tenemos la ecuación 3a más 2b más c igual a 0. Y ahí viene, esta es una ecuación, eh, y tenemos tres incógnitas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es igual la regla. Tenemos tres variables menos una ecuación relevante, nos quedamos con dos. Quiere decir que tenemos dos variables libres. Cuando hablamos de espacios vectoriales, cuando las condiciones nos quedan expresadas en variables libres, cada variable libre va a ser la dimensión de un elemento que buscamos de que sea linealmente independiente para acreditar que efectivamente sea una base. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, como C está solo, sin coeficiente, vamos a decir de que C tiene que valer siempre menos el triple de A y menos el doble de B. Y esta va a ser mi regla explícita para su espacio vectorial. O sea, yo podría haber escrito que U eran los polinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, tal que c es igual a menos 3a menos 2b. Habría sido lo mismo, habría sido equivalente. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es escribir mi polinomio p en términos de a, b y c, pero con la regla. Entonces, para escribirlo de tal forma que la regla se cumpla, en lugar de escribir c, voy a escribir menos 3a menos 2b, y eso debería cumplirse para todo a y b. Eso es lo que dice la regla de la ecuación. Entonces, esto es ax cuadrado más bx más, en lugar de c, colocamos menos 3a menos 2b. ¿Ya? Aún no hemos terminado porque lo único que hemos escrito es el polinomio de una forma distinta. El polinomio sigue siendo ax cuadrado más bx más c. Para poder separarlo en elementos que sean, que puedan ser necesarios para la confección de una base, por ejemplo, tenemos que factorizar por sus variables
en este caso A y B, porque tenemos dos parámetros libres, porque esto se cumple para todo A perteneciente a los reales y para todo B perteneciente a los reales. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es escribir mi polinomio factorizando por A. Esto me queda x cuadrado menos 3, recordemos que factorizamos por A, más factorizando por B, igual a, perdón, x menos 2. Lo voy a escribir un poco mejor porque me dio mal la escritura. A por x cuadrado menos 3 más b por x menos 2. ¿Ya? Estos también se puede escribir como que u es el conjunto de las combinaciones lineales de estos elementos base. X cuadrado menos 3, x menos 2. Estamos cerca, ¿ya? Porque escribimos u como un espacio generado. Lo único que falta demostrar es que x cuadrado menos 3 y x menos 2 son linealmente independientes, pueden ocupar el gaussiano, o el hecho de que los polinomios de distinto grado siempre son linealmente independientes. Entonces ahora respondemos la pregunta. ¿Cómo podríamos escribir una base de u? Tenemos muchas formas de hacerlo. Cualquier múltiplo de esos elementos puesto en forma de conjunto. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no le den tantas vueltas y simplemente copien los elementos separados en comas, siempre y cuando hayan demostrado de alguna forma, o al menos hayan enunciado, de que los elementos forman una base, porque son linealmente independientes y porque sus combinaciones lineales generan todos los polinomios del espacio. ¿Ya? Y en este caso, como tenemos una condición, porque en realidad, si bien teníamos dos informaciones, P1 más P' igual a 0, tenemos una ecuación. Entonces es muy fácil, porque si teníamos tres dimensiones en el conjunto inicial, en el espacio vectorial, su subespacio vectorial que tiene una sola condición debería tener dimensión 2. Y por eso tenemos dos elementos en la base y por eso se puede escribir de la manera más simple posible como el espacio generado entre dos elementos. ¿Ya? Eso no quiere decir de que yo pueda escribir el espacio generado como 4 elementos, o 3 elementos, o 5 elementos, siempre y cuando eh, no hayan elementos que generen polinomios que no existan ahí. Voy a hacer un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, voy a decir x cuadrado menos 3x, x menos 2, y aquí voy a agregar dos elementos más, 2x cuadrado menos 6 y 2x menos 4. Que lo que estoy haciendo ahí es repetir dos elementos, pero multiplicados por un número que arbitrario que puse que era 2. Aquí me falta una coma. Entonces, esa forma de escribir U con cuatro elementos genera el mismo subespacio vectorial que el que genera arriba. De manera mucho más burda, porque para aquí voy a colocar dos elementos que no aportan, porque cualquier elemento que agregue que sea múltiplo de algunos otros o combinación lineal de los otros dos, no va a aportar más polinomios. ¿Ya? Lo que yo no puedo colocar son cuatro elementos en la base. En la base sí o sí tienen que ir elementos linealmente independientes. Entonces, cuando yo escribo U de manera explícita como el generado de varios elementos, ahí no es necesario que sean linealmente independientes. Lo importante es que generen espacio. Pero las bases tienen que cumplir las dos cosas. Tienen que generar espacio y además ser linealmente independientes. Así que eso es todo, es bastante sencillo, pero como sea, esto hay que practicarlo y hay que trabajarlo para matrices, para vectores y en este caso para polinomios. Así que estén muy bien y nos vemos. Gracias por ver.